Buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de la eficiencia energética en las neveras, de acuerdo con el reglamento técnico de etiquetado RETIC y con la NTC 5020, eficiencia energética en los refrigeradores. Arranquemos con el RETIC. La etiqueta energética RETIC, el reglamento de etiquetado energético en Colombia, aplica para equipos importados o fabricados y entró en rigor a partir del 31 de agosto del año 2016, específicamente para refrigeradores domésticos, lavadoras, aire acondicionado, que son los que nos competen a nosotros desde la parte laboral y desde la parte funcional. Con este tipo normativo hay que tener varias cosas en cuenta y lo tiene que ver desde las definiciones, ¿cierto? Son definiciones normativas más que denominaciones o definiciones desde el punto de vista comercial. Entonces, la definición de refrigerador en el RETIC es aparato de refrigeración destinado a la preservación de alimentos, uno de cuyos compartimentos es adecuado para el almacenamiento de alimentos frescos, es decir, la parte que nosotros llamamos el conservador. Típicamente, dentro de la parte normativa se conoce como refrigerador. Refrigerador sin escarcha es lo que nosotros llamaríamos una nevera no frost. Es un refrigerador en el cual todos los compartimentos se descongelan automáticamente con eliminación automática del agua de hielo y en el cual por lo menos un compartimento está enfriado mediante un sistema sin escarcha y por lo menos uno de los compartimentos para almacenamiento de productos congelados. Ojo con esta última parte, almacenamiento de alimentos congelados. No nos está diciendo que es un elemento o es un sistema para congelar. ¿Sí? Eso es un aspecto a tenerlo ahí importante, porque ahora que miremos la eficiencia energética desde la NTC 5020, complementamos un poco más este tema. Un refrigerador congelador es un artefacto de refrigeración que tiene por lo menos un compartimento adecuado para el almacenamiento de alimentos frescos, es decir, el conservador, y por lo menos un compartimento congelador de alimentos, adecuado para congelar alimentos frescos y de almacenar alimentos congelados en condiciones de almacenamiento de 3 estrellas. ¿Qué significan esas 3 estrellas en términos normativos? Que la nevera es capaz de bajar a una temperatura de menos 18 grados en la parte del congelador. Entonces, si vamos a hablar de refrigerador congelador, es porque por lo menos la nevera tiene menos 3 estrellas. Y si habla solo de refrigerador, porque la nevera tiene 2 estrellas. No está dentro de su diseño para congelar. Y un refrigerador congelador sin escarcha, en el cual los dos compartimentos se descongelan automáticamente, con eliminación automática del agua de hielo, y en el cual por lo menos los compartimentos es enfriado mediante sistema sin escarcha. Esto dentro de las definiciones normativas del RETIC. Compartimento para almacenar alimentos frescos, lo que nosotros llamaríamos el conservador. Compartimento destinado para almacenar alimentos sin congelar, que puede estar dividido en subcompartimentos. Las temperaturas del almacenamiento en condiciones de diseño se deben mantener en valores menores o iguales a 4 grados. Esos 4 grados es el promedio de lo que puede alcanzar una nevera dentro de este compartimento. Y compartimento para almacenar alimentos congelados es un compartimento de baja temperatura destinado específicamente para almacenar alimento congelado, de acuerdo a la temperatura que corresponda según el número de estrellas asignado. ¿Sí? Y ahorita entramos más en detalle. Valo aquí. Compartimento de una estrella. Es un compartimento para almacenar alimentos congelados en el cual la temperatura no excede los menos 6 grados.
Compartimento 2 estrellas. Un compartimento para almacenar alimentos congelados en el cual la temperatura no exceda los -12 grados. Entonces, estas dos condiciones, una estrella y 2 estrellas, son para almacenar producto congelado. Es decir, usted compró el pollo, la carne, la fruta congelada y en estos compartimentos te los conserva congelados. Su función y su diseño no están para congelar. Versus un compartimento de 3 estrellas, que es un compartimento de almacenamiento para congelar, ¿sí? Y no excede los -18. Y 4 estrellas, de acuerdo a las definiciones del RETIC, es un compartimento adecuado para congelar productos a partir de una temperatura ambiental menor a -18, en el cual también se pueden almacenar productos congelados, ¿sí? Este es un aspecto importante, sobre todo a la hora de servicio, porque el cliente manifiesta que el producto no le está congelando. Sí, ellos congelan en cierta medida, una cubeta de hielo, 1 kilo de carne, pero no está diseñada para llenar completamente todo el compartimento de congelación a que le congele el producto, ¿sí? Entonces, desde la parte normativa, eso está haciendo la claridad. En el RETIC, en el artículo 9, habla sobre cómo tienen que ser las etiquetas para los equipos de refrigeración y congelación, de acuerdo con el uso doméstico y en otro apartado 9.5, que recuerda, es el de productos comerciales. Entonces, ¿qué deben declarar? Los refrigeradores y congeladores deben declarar cuál es su consumo de energía, y en refrigeradores hasta 1104 litros y en congeladores domésticos hasta 850 litros operados por motocompresor hermético, así se importen o se comercialicen o se fabriquen en el territorio nacional. El método de ensayo, equivalencias, muestreo y criterios de aceptación van determinados por la norma ISO 60552, que ya está adaptada como una NTC en Colombia, ¿sí? Ayer estuve haciendo la verificación porque antiguamente era la NTC 6291, ya esa norma fue reemplazada directamente por la norma internacional, en el cual tiene todos los métodos y las características para hacer todos los ensayos y poder determinar cuál es el consumo energético de las neveras, que es una alusión de la NTC 2050. ¿Cómo clasifica el RETIC los equipos? Lo clasifica dependiendo de ciertas condiciones que deben tener cada uno de ellos. Entonces, dentro de la clasificación, clasifica 10 categorías y les da unas connotaciones del tipo de etiqueta, ¿cierto? Entonces, el primero es un refrigerador con uno o más compartimentos de conservación de alimentos frescos y lo denomina dentro de la etiqueta refrigerador. Refrigerador bodega, bodega y armarios para conservación de vino, lo que llamamos comercialmente como una vinera, lo denomina como refrigerador. Refrigerador helador y refrigerador con un compartimento sin estrellas, es decir, una nevera convencional para nosotros, o lo que conocemos comúnmente como nevera convencional. Refrigerador con un compartimento de 1 estrella, como refrigerador con compartimento de 2 estrellas, refrigerador con compartimento de 3 estrellas, y los denomina refrigerador. Y lo denomina refrigerador congelador ya es cuando tiene las 4 estrellas, de acuerdo pues al RETIC y de la parte normativa. Un congelador tipo armario, un ancor congelador, un congelador horizontal y aparatos de refrigeración de multiuso. Esta es la forma como me los clasifica el RETIC. Hay que tener una claridad desde aquí, y es que hay otra denominación que le da la NTC 5020 para clasificarlas de acuerdo con el consumo energético, ¿sí? Entonces,
hay que entrar a acomodar esas definiciones que da la NTC en estas denominaciones que da el RETIC, que ya ahorita miramos las denominaciones de la 5020. Y en el caso, como aplica tanto para congeladores y la parte de la línea comercial también nos hace otra subdivisión en la cual nos ampliaba mucho más el panorama, en el sentido que nos dice que es un enfriador vertical dependiendo del tipo o de la tecnología para el enfriamiento, si es una placa fría, si es una circulación forzada o si es un froster, es decir, en cómo tiene el sistema de evaporación. Siempre dice que debe tener un tipo de puerta, entonces si la puerta es sólida, completamente rígida, o si es de cristal, en cada una de sus clasificaciones. Un refrigerador horizontal, placa fría, circulación forzada, placa fría con compartimento de congelador, froster, congelador vertical de placa fría, una circulación forzada, un congelador de placa fría, una vitrina completamente cerrada, entonces la vitrina si es refrigeradora, congeladora o mixta, o si es un mixto de enfriador congelador desde la parte y la línea comercial. Entonces, ¿a dónde nos lleva el RETIC? A estas etiquetas, que es lo que debe declarar y tiene que reportar el fabricante o el importador del producto. Entonces, lo primero es que nos habla, típicamente la etiqueta es amarilla, tiene la bandera de Colombia, donde nos habla de cuál es el consumo de energía kilovatio hora mes. Ese kilovatio hora mes es calculado en el trabajo durante 24 horas por 30 días. Entonces, en el momento de adquirir el producto, la recomendación es escoger este valor kilovatio hora mes casi declarado por el fabricante y multiplicarlo por el costo del kilovatio de energía que le llega de acuerdo con la vivienda. Se debe declarar en la etiqueta cuál es el ahorro energético promedio. Esto va a depender de cuál es el lugar de la instalación, modo de uso y mantenimiento, tal cual como lo dice la etiqueta. Un refrigerador congelador, la marca y cuál es el modelo del equipo. Entonces, dentro de esa etiqueta nos van a aparecer, siendo la de menor consumo una nevera catalogada como tipo A, siendo de mayor consumo una nevera catalogada como tipo G. La recomendación cuando se compara una etiqueta energética en un refrigerador, una lavadora, un aire acondicionado, un motor y todo lo que ya está reglamentado hoy día por el RETIC, es compararlo en los mismos términos. Si es refrigerador, entonces comparar refrigeradores y que tengan la misma capacidad. En este caso, en almacenamiento, que para el caso Colombia, el almacenamiento es en litros. El tipo de deshielo nos dice que es automático, o sea que nos hace alusión a que es una nevera sin escarcha. Y nos dice que la temperatura ambiente adecuada de operación es de 18 a 38 grados Celsius de temperatura ambiente. Y siempre nos va a decir que la etiqueta no se retire hasta que llegue al consumidor final. Entonces, en este caso nos está diciendo que es una nevera tipo B de 240 litros, que a la hora pues, de hacer la comparación comercial, habría que hacerlo por el mismo litraje y mirar cuál es la etiqueta energética que tenga la otra con la que estamos comparando. Ahora al final hacemos un ejemplo. Ya en el caso de los sistemas comerciales, vuelve la parte de energía, la bandera de Colombia, color amarillo, el consumo de energía, cuál es el consumo específico en vatio por litro. Entonces la etiqueta aquí ya a los equipos comerciales los coloca una condición diferente, ya no es ahorro, sino cuánto me consume por kilovatio hora litro, a fin de hacer también una comparación con respecto al volumen. En el caso de la etiqueta es una vitrina refrigerada, cuál es la marca, cuál es el modelo. Y ya aquí no me entra y me clasifica en términos de eficiencia energética, sino que me está diciendo cuál es el volumen útil de almacenamiento, cómo es el sistema de congelación y a qué temperatura es que está trabajando. Entonces,
para hacer la comparación con este tipo de equipo, tiene que ser cuál es el consumo de energía, cuántos litros tiene el equipo y cuál es el consumo específico en kilovatio hora litro para yo poder determinar que un equipo es más eficiente que el otro. Y en el caso, recordemos que este tiene un límite en volumen hasta el cual se pueden producir, digamos, y que están obligados a tener un etiquetado. Entonces esta es la etiqueta del RETIC. El RETIC lo que nos dice es, todo lo que se vaya a comercializar debe cumplir la norma de etiquetado y debe estar etiquetado. Entonces hasta ahí uno dice, listo, no hay lío. Pero yo cómo sé cuál es mi consumo energético, cómo es la clasificación de mi equipo y demás. Entonces ahí es donde entra la NTC 5020 para el caso de Colombia, que es la norma de eficiencia energética en artefactos refrigeradores, refrigeradores congeladores y congeladores para uso doméstico. ¿Cierto? Es la que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cuál es el objeto de la norma? Establecer cuáles son los consumos de referencia que la norma llama ser y los rangos de consumo de energía que permitan clasificar los refrigeradores de acuerdo con el desempeño energético. Especifica cuál es el contenido del consumo de estos artefactos y los cuales son operados por motocompresor para poderlos clasificar en términos de consumo de energía. Y aquí hay algo que hay que tener en cuenta y es que la NTC 5020 tiene como normas de referencia la NTC 2078, la NTC 4371, la NTC 4097 y la NTC 4298 para poder hacer todos los ensayos de energía. Entonces, la norma NTC 5020 agrupa la 2078, que es de artefactos refrigeradores domésticos, refrigeradores con o sin compartimento de baja temperatura, características y métodos de ensayo. Agrupa la 4097, artefactos refrigeradores sin escarcha para uso doméstico, refrigeradores con compartimentos para congelar alimentos o almacenar alimentos congelados y congeladores de alimentos que utilizan circulación de aire forzado, características y métodos de ensayo. La 4298, artefactos domésticos para el almacenamiento de alimentos congelados y congeladores domésticos de alimentos. Y la NTC 4371, artefactos refrigeradores domésticos, refrigeradores con compartimento congelador, características y métodos de ensayo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La NTC 5020 es la eficiencia energética, pero para yo hacerle la eficiencia energética a la nevera, tengo que tener muy claro con cuál de estas normas anteriores fue que se fabricó la nevera y cuál es el método de ensayo aprobado para los diferentes procesos, bien sea ensayos de temperatura, bien sea ensayos de almacenamiento, bien sea ensayo de puertas, bien sea el ensayo de goteo y los diferentes ensayos normativos que cada una de estas normas me dice que debe cumplir una nevera. Y después de que ya cumplió con todas esas normas, nos vamos a la que nos vamos a referir hoy específicamente, que es la de la eficiencia energética. Es decir, que el fabricante, antes de que llegue a chequear cada una de estos productos, de acuerdo a esta clasificación de la NTC 5020, que difiere un poco de la clasificación del RETIC, ya ha hecho todos sus ensayos en fabricación y en producción de la nevera. Si ya él cumplió con esos criterios, ya ahora que nos vamos a la NTC 5020, ya es hacia solo la eficiencia energética, porque temperaturas, puertas y demás, él ya lo ha hecho con anticipación. Pero ¿cómo clasifica la 5020 los productos? En el caso Colombia, y esta norma los clasifica en 11 tipos. Esos 11 tipos son cada uno con una característica. Entonces, si es un refrigerador convencional, es un refrigerador con compartimento de baja temperatura montado interiormente, en el cual la superficie refrigerada encierra parcialmente al compartimento de baja temperatura, es decir, esto que más aquí.
que todo esto de la parte que refrigeramos está encerrando al su interior la parte de congelación o la parte de baja temperatura. Tanto el enfriamiento del compartimento de alimentos frescos como el compartimento a baja temperatura se realiza por convección natural. Entonces se genera la escarcha, se genera el enfriamiento en la parte superior y el aire frío, por ser más pesado, baja y enfría el alimento en la parte inferior. Y tiene otra condición, y es que la descongelación es manual y tiene un control de enfriamiento, un control de temperatura simple, lo que denomina la norma 5020, perdón, como un congelador, un refrigerador, perdón, convencional. Un enfriador doméstico es un refrigerador sin compartimento de baja temperatura. Puede tener un compartimento para congelación y almacenamiento de hielo, pero de control simple y descongelación automática. Perdón, sin descongelación automática. Es decir, está solo diseñado para conservar, pero puede tener para congelar. Entonces ahí sería la clasificación de una nevera convencional de 2 puertas, ¿sí? Como puede tener el compartimento para congelación, el compartimento de congelación está separado por una puerta, un separador intermedio de la parte de conservación. Y se denomina, es un refrigerador doméstico, que comercialmente para nosotros va a ser una nevera convencional, 2 puertas. Un refrigerador congelador es una combinación de refrigerador y congelador montado en la parte, con el congelador montado en la parte superior. Descongelación automática para el compartimento de alimentos frescos. Se requiere descongelación manual para el congelador. Se diferencia con el tipo 4, que ya lo vamos a ver, por la ausencia de circulación de aire forzado. Y tiene como característica una placa de enfriamiento en la parte de alimentos frescos. Mirando esa nevera más en detalle, es una nevera convencional 2 puertas, donde tengo en la parte superior toda la parte de congelador, pero en la parte inferior o en la parte del conservador tengo lo que llamamos nosotros un plaquetero, o una placa o un evaporador secundario, ¿cierto? Dentro del ciclo de refrigeración, entra por la parte de congelación, luego llega la parte de conservación con una placa, la cual enfría. Este separador separa completamente la parte del congelador como la parte del refrigerador, y lo que hace que enfríe la parte de refrigeración es esta placa. Esta placa, una vez la nevera apague por condición de temperatura, siempre esta placa se va a descongelar. Por eso dice que es congelación automática, pero de esta placa. Normalmente ese tipo de control de temperatura enciende la nevera con una temperatura promedio de 4 grados. Vuelve y baja la temperatura, vuelve la placa, tiende a congelarse, pero cada que detiene por condición de temperatura, esta placa se va a descongelar. Entonces, es una nevera comercialmente convencional con lo que llamamos un plaquetero, la parte del refrigerador, pero que a la norma lo llama refrigerador congelador. El cuarto tipo, refrigerador sin escarcha, con congelador superior, lo que llamamos nosotros comercialmente como la nevera no frost, que a la luz de la norma y a la luz de la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, ya no se puede volver a llamar nevera convencional y no frost, sino que se tiene que llamar nevera con escarcha y nevera sin escarcha. Entonces, este refrigerador sin escarcha tiene congelador en la parte superior, tiene descongelación automática, tiene un control que puede ser separado o un solo control para los 2 servicios, y puede tener servicios de hielo-agua solo por control mecánico, no eléctrico, a través de la puerta. Y toda la descongelación es automática.
y tiene completamente separado lo que es la parte de alimento congelado como lo que es la parte de alimento fresco. Un refrigerador sin escarcha, pero con congelador inferior. En términos de la clasificación dentro de la nevera no frost, esta sería la Tudmon y esta sería la Butudmon como clasificación dentro de lo que es la parte de neveras, más no dentro de lo que es la clasificación de la parte normativa de la NTC. La característica es que el congelador está montado en la parte inferior con descongelación automática. Normalmente en la parte de congelación es a través de rieles. Todo el gabinete de congelación y están separados los compartimentos de temperaturas para producto congelado y para producto fresco, y no tiene o no viene con servicio de hielo o agua a través de la puerta, simplemente congelador en la parte inferior. El sexto tipo es el refrigerador side by side, conocido también comercialmente como Nevecon. En el caso, es una combinación de congelador y refrigerador en el mismo compartimento, lo que se llama un lado a lado. Normalmente tenemos al lado izquierdo el congelador, al lado derecho la parte del refrigerador. Es sin escarcha, descongelación automática. Puede tener controles separados para los dos compartimentos y no tiene servicios a través de las puertas. Refrigerador sin escarcha con dispensador. Entonces vuelve al tipo 4, es un refrigerador que tiene el congelador en la parte superior, tiene el refrigerador en la parte inferior, pero ya presta o tiene la prestación de servicio de agua y hielo a través de la puerta. Es el cambio, pues como desde la parte normativa que tiene, ¿sí? Pero sin embargo lo clasifica y hace la norma, hace esa clasificación y esa distinción de que es sin escarcha pero con dispensador, o sin escarcha sin dispensador. Lo mismo que ocurre con la side by side, que tiene, que es un refrigerador igual, congelador parte izquierda, conservador parte derecha, pero ya cuenta con un servicio de hielo y agua a través de la puerta, descongelación automática y control independiente de temperaturas para los dos compartimentos. Tiene el congelador vertical con descongelación manual. Este se ve pues mucho en la parte, en el caso nuestro no tanto en la parte doméstica, sino más en la parte comercial. Puede ser con puerta de vidrio o con puerta sólida como tal. Un congelador vertical sin escarcha, digamos que se volvió muy popular en algunas marcas, caso Challenger, caso Acer, empezaron como a sacar este tipo de congeladores sin escarcha o congeladores no frost, ya que hay gran público, gran demanda pues, en términos de usuarios que compran más producto para congelar que producto para conservar, donde este tipo de congelador se vuelve pues como una opción, o que en el caso puede adquirir el congelador, una nevera o simplemente un refrigerador o un enfriador vertical, y puede obtener la opción de formar una nevera combi, que es la combinación de los dos separados. Y la última clasificación de la norma es un congelador horizontal, donde las definiciones desde la norma simplemente dicen un congelador horizontal, pero ya desde la parte que tiene que ver con descongelación, esto es descongelación manual y con un control simple de temperatura. De la norma clasifica 11 tipos de equipos de refrigeración, cada uno pues de acuerdo con estas condiciones. Entonces esa clasificación ¿a dónde nos lleva? Que después de que estamos en todo el proceso de producción, entonces estamos produciendo en la línea uno de los 11 tipos de equipos que se tienen,
hay que hacer un muestreo. Entonces, ¿qué dice la norma al fabricante o al importador? De acuerdo con lo que usted vaya a traer o de acuerdo con lo que usted esté produciendo, yo tengo que verificar que toda la línea, el producto cumpla con las especificaciones normativas. Entonces, se coge aleatoriamente, se toman 8 equipos, en el caso 8 refrigeradores, y de esos 8 refrigeradores se toman 4 refrigeradores al azar para hacerle ya la prueba respectiva de eficiencia energética, ¿sí? Entonces, ya aquí se coge el producto cuando ya está saliendo de línea fabricado. No es que se coja en la línea cuando está siendo fabricado, no, ya terminó, ya está empacado, ya va para los centros de distribución. Deme 8 equipos al azar, de esos 8 equipos, y ojo, no son consecutivos, son una muestra aleatoria, no consecutiva, y de esos 8 se toman 4. Los otros 4, digamos que se dejan de reserva por si se presentan inconvenientes a la hora de la muestra o del ensayo, poder tomar de los otros 4 que están disponibles para hacer la respectiva validación. Una vez se seleccionan, se tienen, entonces se le hace una recepción a la muestra. Los laboratorios normalizados en Colombia son Challenger, uno lo tiene Challenger, el otro lo tiene MAVE en Manizales, Challenger en Bogotá, ACEF en Medellín, y un externo que es la UPB con un laboratorio de muestreo. Entonces, cualquiera de los 4 laboratorios son certificados y como norma en Colombia, él le puede prestar el servicio a cualquier persona o industria. Entonces, al laboratorio de hacer tranquilamente MAVE, Challenger, LG, Samsung podría llevar sus productos a hacer un muestreo. Entonces uno diría, pero ¿cómo le va a llevar eso a la competencia? No, el laboratorio es completamente independiente del proceso de producción, ¿cierto? La certificación y la acreditación del laboratorio es independiente de la empresa. Y él, de acuerdo a la acreditación, él debe cumplir con los servicios de acreditación, donde se debe guardar toda la confidencialidad del tema. Entonces, a la hora de recepcionar la muestra, cuál es la empresa, dirección, número, cuál es el encargado, identificación de la muestra, cómo está marcado, qué modelo, cuál es el estado inicial, si tiene o no rayaduras, por ejemplo, y unas observaciones generales. Una vez se recibe la muestra, los laboratorios acreditados siempre cubren la muestra, es decir, nunca se va a saber por parte en ocasiones del técnico o por parte del personal de quién es el producto que se está ensayando, ¿sí? Por el término de confidencialidad del ensayo. Para poder hacer los ensayos, entonces se tiene un cuarto de ensayos, es un cuarto que tiene que tener unas condiciones especiales. En el caso este es el de la bolivariana, donde lo que tenemos aquí en la parte externa son los productos para el ensayo, la puerta pues, de acceso y toda la parte de instrumentación que vamos a ir mirando con detalle. Entonces ese cuarto tiene una característica, normalmente siempre es levantado el piso o sobre el piso, un piso falso para el muestreo. Y tiene un cielo falso para el muestreo. Son cuartos robustos, cuartos que están completamente climatizados para cumplir con las condiciones climáticas. ¿Cierto? Que simulan las condiciones climáticas para hacer el ensayo respectivo. Entonces, como característica que tiene el cuarto, que tiene un suelo falso y tiene un piso falso. Y unos cubículos que tienen unas medidas específicas de acuerdo a la norma, donde se debe ubicar cada una de las muestras o cada uno de los equipos a ensayar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empieza la preparación de la muestra? Uno, con la adecuación climática del cuarto, colocarlo a las condiciones climáticas que yo desee, si es para una clasificación N, SNT o ST, es decir, a qué temperatura ambiente voy a hacer la muestra. Se requiere un equipo de temperatura y humedad, entonces es un equipo de precisión el cual me
cambia todas las condiciones climáticas dentro del espacio, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer una prueba energética para condiciones tipo T, que es lo más usual en Colombia, temperaturas de condensación hasta de 43 grados, entonces yo lo que necesito es calentar este espacio hasta una temperatura de 43 grados y 60% humedad relativa. Entonces toda esta cámara va a trabajar a esas condiciones. O si fuese el caso, va a hacer un ensayo con una clasificación tipo N, que es hasta 32 grados, entonces el equipo lo configuro para que me dé 32 grados y 60% más relativa. Entonces, uno de lo fundamental dentro de este espacio refrigerado es el equipo de temperatura y humedad. ¿Para qué el suelo falso y el piso falso? Hacia el cielo falso se tira todo el flujo del aire, el faja, todo este cielo es perforado, entonces el aire caliente y húmedo va bajando a través de toda la superficie del espacio y lo mismo por la parte inferior, ¿cierto? Simulando unas condiciones ambientales, digamos, normales de instalación de un equipo. Digamos, caso podría ser Barranquilla, Cartagena en nuestro caso. Normalmente en la mitad del cuarto se colocan los sensores de temperatura y humedad con el fin de que sea en el punto medio geométrico del cuarto donde vamos a censar temperatura y humedad de lo que está saliendo del equipo. Y ya a cada nevera se le coloca pues, los diferentes dispositivos y demás. La nevera se debe ubicar dentro de cada cubículo con unas ciertas distancias, ¿cierto? Que cumpla pues que haya una circulación de aire y demás. Y esto que vemos aquí, color azul, son todas las termocuplas que van a recibir las diferentes señales de temperatura de cada uno de los compartimentos. Entonces, ¿qué es lo que tiene y qué hay que colocarle entonces en términos de la muestra? Entonces, primero tengo el cuarto, ya lo tengo en condiciones climáticas ambiente, dependiendo pues del tipo o el piso térmico que voy a ensayar. Y la norma me dice que para chequear temperaturas requiero de dos elementos. Uno que son unos cilindros de bronce y dos, uno que se llaman paquetes de ensayo que tienen una mezcla definida que simulan la carne magra. Entonces aquí hay que hacerles una claridad y una aclaración. Cuando el producto se llama refrigerador, una estrella, dos estrellas, lo que me dice la norma es que es un equipo que viene con almacenamiento de producto congelado o conservación de producto congelado. ¿Por qué hago claridad en esto? Porque entonces cuando yo ya tengo el cuarto a la temperatura, ya tengo la nevera dentro del espacio, ¿yo qué tengo que hacer? Proceder a cargarla con estos paquetes de ensayo. Entonces a la nevera se llena con unos paquetes de ensayo dependiendo la capacidad en litros. La norma nos dice cuántos paquetes le debo de ingresar y esos paquetes tienen unas termocuplas en su interior. Entonces, si esta nevera tiene que mantener el producto congelado, este paquete de ensayo ya entra congelado y se debe mantener congelado durante todo el periodo de la muestra, ¿sí? O del ensayo. Siempre se pegan y se fijan los sensores a las paredes para poder cerrar las puertas. Entonces aquí vemos todos los paquetes de acuerdo con la norma, tienen que tener una cierta separación. Hay tres tipos de paquetes pues en relación al tamaño, unos de 125 gramos, unos de 500 y unos de 1000 gramos. Entonces estaríamos diciendo que esta nevera fue empaquetada con alrededor de 10-12 kilos de producto congelado. Entonces cada producto, pues estos paquetes, tienen la termocupla o el sensor va al interior del paquete. Entonces hay paquetes tanto congelados como paquetes refrigerados. Estos paquetes una vez se hace la muestra, si están congelados se guardan en un congelador para que los mantenga congelados. Y los refrigerados se guardan en un refrigerador. Es decir, estos paquetes de ensayo yo nunca los tomo de temperatura ambiente y los meto a la nevera. Siempre los mantengo almacenados, ¿sí? ¿Por qué? Entonces la norma me dice que la nevera está diseñada para mantener producto congelado. Yo cojo el producto congelado, lo traigo y lo meto a mi congelador y no debe variar. Por eso las termocuplas.
para poderlo ir registrando con Data Logger en función del tiempo. Lo mismo los paquetes refrigerados, entonces se carga con paquetes refrigerados en diferentes puntos de la nevera, en todas las bandejas en puerta, para hacer el respectivo ensayo. Si no tengo paquetes, entonces la norma dice que debo colocar 3 cilindros, parte superior, parte media, parte inferior, y a través de todo lo que es la nevera para registrar las temperaturas, ¿sí?, al interior de todo el gabinete, de toda la nevera. Lo más usual o lo más típico en estos momentos es colocarle paquetes de ensayo más que los mismos cilindros. Aunque la norma no dice, no prohíbe, antes pues lo avala el uso de cilindros pues para las pruebas. Entonces esto es lo que se llama una instrumentación del equipo, colocarle completamente pues los sensores dentro de los compartimentos. Entonces ya una vez se tiene, se cierran las puertas, se sellan las puertas, se le colocan unos aislantes al interior pues, de la puerta para evitar que por las termocuplas que entrada de aire se colocan termocuplas al exterior de las paredes de las puertas para determinar cuál es la temperatura exterior del producto, más como una referencia. Entonces una vez ya instrumentadas se llevan a una caja de adquisición, una caja de paso, y esa caja de paso ya después va a un control final donde va a estar registrando cada una de las temperaturas. Una vez yo ya instrumenté la nevera, hago un ensayo inicial o pongo a funcionar la nevera después de un periodo de descongelación durante 24 horas y evalúo cómo fue el comportamiento. ¿Cuál fue el comportamiento? ¿Cómo fueron las temperaturas dentro de ese rango de tiempo? Y una vez pasen esas 24 horas, arranco el ensayo. Es lo que se llama un periodo de estabilización. ¿Qué significa? Lo llevé, entré a la nevera, le monté los paquetes, instrumenté, conecto y la dejo que se estabilice o que alcance unas condiciones de funcionamiento durante 24 horas. Después de esas 24 horas, si las temperaturas están de acuerdo a lo que nos dicen las normas de referencia, arranco a grabar y ahí es donde decimos arranco el ensayo. ¿Sí? Toda la cámara está climatizada, la nevera ya está climatizada y arranca el ensayo de consumo de energía. Cabe aclarar que durante los consumos de energía, consumos de almacenamiento y ensayos de temperatura, la puerta del refrigerador no se abre. Siempre las pruebas son a puerta cerrada, tanto de la cámara como del artículo que estoy ensayando. Ahí están instrumentadas, completamente separadas, dependiendo pues ya del tipo completo. Si la cámara de testeo no tiene un piso falso, entonces la nevera por norma tiene que estar a una altura del piso para poder que circule el aire, ¿sí? Y están completamente pues instrumentadas todas las neveras, con congelador abajo, congelador arriba, side by side y demás. Puertas completamente pues selladas y demás. Entonces, en el caso Colombia, tenemos 4 referencias con respecto al tipo de clima. SN, donde la temperatura ambiente va a estar entre más 10 y más 32, N, entre más 16 y más 32, ST, entre más 18 y más 38, y la clase T, entre más 18 y más 43. En el caso de Colombia, por los diferentes pisos térmicos, por la geografía que tenemos, las neveras siempre son testeadas en clase tipo T, es decir, a más 43 grados, siempre son testeadas de temperatura del ambiente, simulando las condiciones más desfavorables, ¿cierto? Eso con respecto al tipo de clima. Entonces, toda la cámara la configura que me trabaje en una temperatura máxima de más 43 y la norma adicional me dice que si yo dentro de ese artículo, el equipo, tengo almacenamiento de productos frescos, las temperaturas de los paquetes o de los sensores cilíndricos de bronce tienen que estar entre 0
y más 10, con una temperatura máxima promedio de más 5. Es decir, que siempre la parte de conservación me va a estar entre 0 y más 10 dependiendo en cuál compartimento o en cuál anaquel fue el que coloqué el paquete o el sensor. Me dice que si el compartimento del congelador es de 3 estrellas, la temperatura a la cual debe bajar es de menor a menos 18. Si el compartimento es de 2 estrellas, debe bajar a menos de menos 12 o menor o igual a menos 12. Si es un compartimento de una estrella, menor o igual a menos 6. Y que si tengo un almacenamiento, un compartimento de almacenamiento en bodega, la temperatura es de más 8 a más 14, en el caso de los vinos específicamente, y que si es un compartimento frigorífico, la temperatura va a oscilar entre menos 2 y más 3. Entonces, cuando yo voy a hacer la prueba, lo primero es mirar ya una prueba anterior que hizo el fabricante, que se llama prueba de almacenamiento, donde se definieron el número de estrellas. Entonces, dependiendo de ese número de estrellas y dependiendo de la clase de clima, repito, para Colombia típicamente la clase T, arranca el ensayo de eficiencia energética. Entonces, si la empresa declaró 2 estrellas en clase T, durante todo el ensayo y durante toda eh, dentro de la estabilización, la nevera siempre me debe funcionar con condiciones de más 43 ambiente y en la parte del compartimento de congelador menor a menos 12. Si durante esa estabilización la nevera me funciona en todas esas condiciones, cumple el primer requisito para empezar el ensayo de consumo energético. ¿Sí? Aquí todavía no estamos empezando el ensayo, simplemente estamos preparando todo el equipo, lo estamos terminando de estabilizar. Después de que él inicia, entonces tiene varios procesos. Uno, en función de temperaturas internas y lo otro con respecto a los tiempos. ¿Sí? Entonces, con respecto a los tiempos y temperaturas, lo primero es que arrancamos en un ciclo de descongelación. Entonces, aquí en este punto es donde realmente inicia las pruebas, en el caso en función de las temperaturas. Entonces, ¿qué se hace? Esta punteada, ¿qué pasó? Metemos un ciclo de descongelación en el cual la temperatura por acción de la resistencia calentó, calienta un evaporador a una temperatura de más 7 grados para poder descongelar el agua y de ahí empieza a bajar la temperatura hasta que llega a un límite mínimo, de acuerdo con el tipo de estrellas y con la regulación del termostato o control de temperatura. Entonces, en este caso, en el ejemplo baja menos 25, apaga la nevera, empieza a subir la temperatura con a un promedio de 20 grados. Una vez sube la temperatura, vuelve y arranca, enciende otra vez el compresor, empieza a funcionar. La nevera va haciendo un decremento de la temperatura, llega a un límite, apaga, vuelve y sube la temperatura al interior y se mantiene en este tipo sierra durante un tiempo. Llega un momento en el que los tiempos de trabajo pueden ser más cortos o pueden ser más largos, ¿sí? Durante el tiempo. Como aquí la nevera siempre ha mantenido cerrada, por eso empezamos a ver este comportamiento. Baja la temperatura, apaga, sube la temperatura, enciende, baja la temperatura, apaga, sube la temperatura, enciende, apaga, enciende. Esto en nuestras casas, en una jornada ordinaria, esto es lo que debe ocurrir en una nevera en horas de la noche. Pero en el día, que usted abre la puerta, pues esta temperatura se eleva. Después de que pasó un ciclo de funcionamiento, dependiendo de la marca, pueden ser 6 horas, 8 horas, 10 horas. Aquí es por el ejemplo, entró un ciclo de descongelación y en ese ciclo de descongelación la temperatura del evaporador se sube hasta más 7, más 8, más 10 grados, dependiendo del artículo. Termina el ciclo de descongelación y vuelve a bajar la temperatura hasta llegar hasta el límite mínimo y se mantiene en el tiempo. Cuando se meten los paquetes, entonces los paquetes, si yo los metí congelados, en este caso el paquete venía a una temperatura de menos 19, lo metí a la nevera mientras hice toda la ecuación del paquete y además el paquete gana temperatura, pero a lo largo del tiempo lo que tiene que hacer mi nevera es conservarlo congelado, lo que es nuestra gráfica, ¿sí? Y el último paquete pues va a entrar con una temperatura un poco más alta,
y entra en un destiempo, ¿sí? Con respecto a los otros a la hora de empezar los registros. Pero lo que tiene que hacer la nevera para cumplir con condiciones de almacenamiento y con condiciones energéticas de estabilización, mantener ese paquete en condiciones de baja temperatura, ya que está diseñado, repito, y desde la misma parte normativa nos lo dice, para conservar producto congelado. Mientras que en la parte del conservador, que nos dice que se debe mantener entre 0 y 10 grados, ingreso el paquete, salió un promedio de 4 del refrigerador, lo llegué a una temperatura máxima de +7 a la parte de la nevera. Entonces, esta operación tiene que ser muy rápido, tiene que ser muy ágil por parte de los técnicos de laboratorio, cargar la nevera, empiezan a bajar las temperaturas y se deben mantener dentro de ese rango estipulado. Ese va a ser el comportamiento en términos de ejemplo que se va a registrar dentro de la nevera, ¿sí? O dentro del artículo que estemos ensayando. En términos ya del consumo, entonces vamos a tener cuál es la temperatura dentro del compartimento de congelación, dentro del compartimento de conservación, el pico de descongelación y ya la parte del consumo energético, ¿cierto? En el cual empieza, enciende, apaga y los tiempos en los cuales el equipo no ha estado funcionando. Entonces, después, por medio de unas ecuaciones que nos dice la norma, sacamos cuál es la potencia de trabajo del equipo. Entonces, bajo la temperatura se apagó, entonces aquí se apagó el equipo. Potencia 0 hasta que vuelve. Sube la temperatura, arranca el equipo, Entonces, aquí ya es una relación en función de cómo disminuye la temperatura. Disminuye la temperatura, potencia 0. Vuelve y arranca, o sea, durante todo este tiempo sube la temperatura, el equipo, el consumo de energía es relativamente bajo. En ocasiones, dependiendo de la lógica de control de la nevera, solo va a tener el ventilador funcionando, por eso la potencia no llega pues, a 0, 100%. Subió la temperatura al pico de set point, arranca la nevera, entonces por eso vemos aquí una subida brusca en el arranque, que ahí sería la corriente de arranque, luego baja la corriente dentro del término de funcionamiento, va bajando la temperatura y hay una tendencia a una disminución de la potencia. Entonces luego se saca una potencia promedio, que es la que se va a declarar. ¿Cómo se declara? Entonces, yo ya hice la prueba, temperaturas, me conservo los paquetes en todas las condiciones y tengo un monitoreo, un rastreo de todo lo que es la potencia durante 24 horas. Toda la prueba dura 24 horas. Entonces fueron 24 de estabilización, 24 de prueba, donde adquiero todo este tipo de gráficas. Entonces, si es una nevera con clima N y artefacto tipo 4, que era un refrigerador sin escarcha, con congelador superior, entonces tengo los límites de referencia. Si a lo largo del funcionamiento la nevera se mantuvo con unos límites, al final aquí hacemos unas ecuaciones y nos dan la clasificación de la nevera. Entonces, si es un 0,1 va a tener una clasificación energética tipo A, si es un 0,2 una clasificación energética tipo B, y en el tipo D es clasificada como un referente nacional. Este fue el promedio normativo que se sacó, que tenían todas las neveras antes de sacar esta norma. Entonces, tipo de clima afecta para esa eficiencia energética y el tipo de artículo, que son 11 de acuerdo con la NTC 5020. Entonces, al final lo que me muestra son unas gráficas donde yo tengo que determinar cuál es el volumen de mi artículo, cuál es el consumo en kilovatio año, y él me presenta unas rectas que ya fueron tabuladas. Entonces, se hacen las ecuaciones correspondientes y se ubica en qué punto de estos ha quedado mi artículo para hacer la clasificación. Como decíamos que en muestreo eran 8 neveras, de esas neveras son 4 que se le hace la prueba, las 4 deben de estar muy cerca de ese promedio para que pueda hacer la clasificación energética del artículo. No es una sola nevera, son 4 neveras. Y en caso de que alguna presente algún inconveniente, pues se tienen otras 4 para hacer
las pruebas. Entonces se comparan las 4 muestras para determinar cuál es el consumo energético de ese modelo o de esa referencia específica. En un SN tipo 4, se me muestran los mismos valores comparativos de que hay que hacer una ecuación donde es un valor por un volumen ajustado más unos valores de referencia. El tipo T, clase 4, es temperatura más 43, donde aquí sí los valores cambian, ¿sí? Acá en el primero era 250, ya aquí por la condición climática ya hay un cambio desde 548. Entonces, la condición climática hace que el equipo tenga una recta mayor. Entonces, en términos de consumo de energía, ¿sí? Aquí empezamos desde 200 litros, una tipo A, ahora aquí arrancamos en 200 litros en la clasificación PCN, mientras que aquí arrancamos en 450 litros en una clasificación tipo A. Entonces las rectas sí difieren y cambian para esos consumos de energía por el tipo climático. Entonces estos son algunos instrumentos donde cada una de las señales de temperatura llegan a estas tarjetas, se llaman tarjetas de adquisición de datos y van a en este caso es un Agilent, donde va registrando cada una de esas temperaturas y yo puedo ir observando cada una de ellas cómo se está comportando. Pero estos equipos son digitalizados, pues tienen un sistema de data logger donde guarda la información en función del tiempo para después hacer el análisis. Entonces ahí tenemos todo lo que son temperaturas, lo que son temperaturas de la nevera, temperaturas de la cámara, humedad de la cámara, y utilizan otros equipos para el chequeo de todo lo que es la frecuencia, el voltaje, la potencia, factor de potencia, corriente, o sea, todo lo que es la parte de consumo eléctrico del equipo. En función de la temperatura es que se establece cómo trabajó el equipo, si cumplió o no cumplió con el ensayo. Sin embargo, más que decir se cumple o no se cumple, lo que hace el laboratorista es entregar los resultados, ¿sí? El laboratorista no dice si eso cumple o no cumple, o si eso es de una clasificación energética u otra. Simplemente entrega unos resultados y ya el analista del laboratorio o el gerente del laboratorio entrega pues las respectivas validaciones y ya el cliente, dependiendo de ese ensayo, ya, y la parte normativa, pues determina qué clasificación energética tiene la nevera. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos acá una nevera Challenger con 200, con un volumen neto de 187 litros, ¿sí? Donde me dice cuál es su clasificación energética. Entonces me dice que la clasificación energética es tipo A, que es un refrigerado sin escarcha no frost, clasificación energética tipo A, y que tiene un consumo de energía en kilovatio hora año de 573 kilovatio hora. Con una clasificación tipo T, es decir, A más 43 y con 2 estrellas, es decir, que el congelador va a estar a menos 12 grados. Eso es lo que nos está indicando esta etiqueta de este artículo, ¿sí? Entonces aquí ya para hacer una selección de una nevera, entonces tenemos por acá una nevera marca Centrales, donde tiene un volumen de almacenamiento de 292 litros, con una clasificación energética tipo A, donde consume 28.5 kilovatio hora mes, mientras que la Challenger, en sus primeras etiquetas, se hace un reporte al año. Centrales hace un reporte kilovatio hora mes, que es el valor que más le interesa al usuario final, ¿sí? Entonces está diciendo que la temperatura adecuada de operación es de 16 a 38. Cuando uno empieza a leer las etiquetas y va a comprar un artículo, entonces hay que leer tanto la parte de la etiqueta como eficiencia energética, como las otras condiciones de almacenamiento, ¿sí? Me dice, son 28.5 kilovatio hora mes, 292 litros, es una clasificación tipo A,
descongelación automática, pero de 16 a 38 grados. Entonces, hay cambio. Ya cuando uno empieza a observar todas esas variables, entonces va teniendo en cuenta otra, que es el precio. ¿Sí? Mientras que esta consume 28.5, 293 litros, esta demanda en consumo de energía 39.6 kilovatios mes para 290 litros. Entonces, en términos de volumen de almacenamiento, que es lo que le recomiendan el RETIC, hacer la comparación al usuario final, esta demanda más energía, pero ¿cuál es la diferencia? Esta logra menos 18 y con una temperatura ambiente de más 43, mientras que la otra, la temperatura ambiente, era de más 38. Entonces, ahí hay diferencias. Entonces, uno que le recomienda al usuario final, venga, evalúe todas las condiciones de trabajo con respecto a temperaturas ambiente, temperatura de almacenamiento, 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, y volumen, porque si nos vamos solo por el volumen, pues diríamos que esta nevera es más ineficiente cuando realmente no lo es, ¿cierto? Por la condición de temperatura. Entonces, por condición de temperatura es tipo B, y por condición de temperatura es tipo A, que de acuerdo a las gráficas que veamos ahorita, pues hay una gran diferencia. ¿Sí? Y una nevera marca IBG dice que es de 292 litros de hielo automático, una temperatura ambiente de más 38 y una temperatura mínima de menos 18, es una clasificación tipo A. Y dentro de la clasificación dice que es un refrigerador congelador que nos decía el RETIC. Entonces aquí al final, cuando yo ya voy a sacar la etiqueta energética, debo tener en cuenta qué era lo que me decía el RETIC, que este dice refrigerador y este refrigerador congelador. Entonces, ¿qué es lo que me dice el RETIC cuando yo voy a certificar en términos de refrigerador o refrigerador congelador? O sea, cuáles eran los rangos que él me colocaba, ¿sí? Con respecto a acá. Y tengo que tener en cuenta cómo fue el ensayo de la eficiencia energética con respecto a los 11 tipos que tiene la NTC 5020. Entonces, al final, el analista de la empresa a la hora de etiquetar su producto debe tener las dos condiciones en cuenta y hacer y traslapar las definiciones para poder sacar las definiciones o su etiqueta energética de la mejor manera, ¿cierto? Gracias por la atención.